del Señor. Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Vivimos en una sociedad en la que se practica el postmodernismo. Esa es la filosofía que impera hoy en las escuelas, en las universidades, en la política, en los círculos económicos. Todos los lugares donde nos movemos, vemos que la filosofía imperante es el postmodernismo. El postmodernismo podía definirse de una manera muy sencilla. Dios no hace falta. No necesitas a Dios para nada. Puedes arreglártelas tú solo. Dios no cuenta, no tiene importancia. No hay que apelar a Él. El hombre tiene la capacidad o las capacidades para resolver sus propios problemas. Nosotros los cristianos lo vemos de otra manera. Dios es imprescindible. Sin Dios no somos nada, absolutamente nada. Somos basura. No contamos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado su palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. La Biblia fue escrita bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. Por eso es inerrante. No hay errores en la Biblia. La Biblia es infalible. No falla. Todo lo que la Biblia dice es correcto y se cumple. Y la Biblia es un libro con autoridad divina. Es la palabra de Dios. Es el único libro en la tierra que puede llamarse la palabra de Dios, que procede de Dios, porque toda la escritura fue dada por inspiración de Dios. La palabrita griega que se usa allí, theonustos, significa Dios soplada. Dios sopló su palabra a través de hombres, unos 40 hombres que él utilizó para escribir la Biblia. Aquellos hombres escribieron no lo que a ellos les parecía, no lo que se imaginaban, escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro dice que aquellos hombres fueron transportados por el Espíritu. Lo dice allí en 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron, dice la Reina Valera, que es la Biblia que uso. Hombres de Dios hablaron siendo inspirados. El vocablo inspirados que se usa ahí, ferúmenoi, es un participio, significa transportados, llevados, cargados, impelidos por el Espíritu Santo de Dios. De manera que podemos tener la absoluta seguridad
que cuando abrimos este libro estamos leyendo la palabra de Dios y debemos de hacerlo constantemente y sistemáticamente. Salmo 109, 89 dice: para siempre, oh Jehová, tu palabra está fija en los cielos, inamovible en los cielos. Y el Señor Jesucristo dice, San Juan 10, 35, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Eso habla de la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra no puede ser quebrantada. Y es la única palabra que Dios ha prometido bendecir. Dice la Escritura allí en Isaías 55, 11, dice Dios: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que traerá aquello para lo cual yo la envíe. De manera que eso es lo que vamos a hacer en esta noche, abrir la palabra de Dios, y vamos a dedicar unos minutos a su estudio. Y se me ha sugerido que lo hagamos considerando la carta del apóstol Santiago. Hay un libro que escribí, un comentario que ahora está agotado, estoy revisándolo para su futura reimpresión. El libro se titula Santiago, una fe en acción, de manera que os invito a abrir vuestras Biblias en la epístola del apóstol Santiago. Son 5 capítulos en esta preciosa epístola, que dice allí, la primera palabra que veis en la epístola dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y como el tiempo es corto, no voy a invertir mucho en cuestiones introductorias de la epístola, pero sí es necesario decir 2 o 3 cosas. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 hombres que llevan ese nombre, el nombre de Santiago, o en su nombre original, Jacobo. Jacobo o Santiago, la misma persona. En el hebreo es Jacobo, Jacob, como el gran patriarca, hijo de Isaac. Jacob, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice Dios en su palabra. Y el nombre Jacobo era muy popular en los tiempos del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Ahora, si hubo 4 hombres que llevan ese nombre, ¿cuál de ellos fue el autor de esta epístola? No pudo haber sido Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, porque fue asesinado muy pronto. En el capítulo 12 del libro de los Hechos se nos dice allí cómo por orden de Herodes Antipas aquel hombre fue muerto. De manera que no hubo tiempo, no pudo haber sido él. Los otros 2 Santiago mencionados en la Biblia no fueron hombres de renombre, no fueron hombres con el reconocimiento y con la autoridad para haber escrito un libro como este. De manera que nos quedamos con otro Santiago del cual se habla en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, si podéis buscar allí, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, veremos allí quién es este Santiago. Dice en el capítulo 6, versículo 3, este comentario fue hecho acerca de Jesús: ¿no es este el carpintero? Así le llamaban a Jesús,
hijo de María, hermano de Jacobo. Mire, Jesús tuvo hermanos. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijos de María y José, posteriormente al nacimiento del Señor Jesucristo. A muchos de nosotros que procedemos de la iglesia tradicional nos enseñaron que María no tuvo más hijos, pero la Biblia dice que María sí tuvo más hijos, y uno de esos hijos fue Jacobo o Santiago, el autor de esta epístola. Brevemente, esos hermanos de Jesús eran incrédulos, no creyeron en él. En el capítulo 7 del Evangelio, según San Juan, lo dice, ni aún sus hermanos creían en él. Pero evidentemente, después de la resurrección de Cristo, algunos de ellos creyeron, y entre esos que creyeron está Santiago o Jacobo, el autor de esta epístola. En 1 Corintios 15:7 dice que después de su resurrección, Jesús apareció a Jacobo. Y ese Jacobo, al cual Jesús apareció, fue su medio hermano. Su medio hermano, hijo de José y de María. De manera normal y de manera natural concebido por María después del nacimiento de Jesús. También en el capítulo 15 del libro de los Hechos menciono estos pasajes, vosotros podéis leerlo y buscarlo de ahí. Capítulo 15 del libro de los Hechos, se menciona que ese Jacobo o Santiago era un individuo prominente en la iglesia. Era el anciano principal de la iglesia en Jerusalén, el pastor, por así decir, de aquellos creyentes allí en Palestina. Y Santiago era una especie de pastor itinerante, un hombre que visitaba muchas de las iglesias de aquellos tiempos. También el apóstol Pablo menciona en la epístola a los Gálatas, leo el versículo, Pablo menciona, da su testimonio, en Gálatas capítulo 1, Pablo da su testimonio de cómo él recibió del Señor el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La naturaleza misma del Evangelio. Pablo no lo aprendió de hombres, no lo aprendió de Pedro, ni lo aprendió de ningún otro apóstol. Pablo lo recibió directamente del Señor. Y cuando fue a Jerusalén, Pablo narra eso allí en Gálatas capítulo 1, cuando fue a Jerusalén, se entrevistó con algunos de los líderes, de los prominentes de la iglesia, entre ellos estaba Pedro, pero también estaba Jacobo o Santiago. En Gálatas 1:18 dice, pero pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. La iglesia tradicional dice que hermano ahí significa pariente, pero utilizar la palabra, el sustantivo adelphos, que es el vocablo que aparece ahí, y decir que era pariente, eso es darle a esa palabra un significado secundario. Hay una palabra en el griego que es pariente.
Por ejemplo, cuando el ángel le apareció a María para anunciarle que iba a tener un hijo, el ángel le dijo que su parienta Elizabeth ya estaba embarazada y que iba a dar a luz. Y se usa la palabra normal para el texto, en el texto griego, que significa pariente. La palabra adelphos tiene un significado primario, y el significado primario de esa palabra es hermano, de manera que entiendo que la palabra de Dios claramente nos enseña que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y que uno de esos hermanos fue Santiago o Jacobo, el autor de esta epístola. Probablemente esta epístola fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. La epístola de Santiago probablemente fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito por el año 44 al 48 de la era cristiana. Jacobo Santiago, como he dicho ya, era un pastor itinerante entre el pueblo judío. Residía en Jerusalén, pero se ocupaba de pastorear a muchos hebreos que habían conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se habían convertido. Esos judíos convertidos estaban pasando por pruebas, por dificultades, por persecuciones. Parte de esas persecuciones o pruebas venían del mismo pueblo hebreo no convertido. El pueblo judío que repudiaba a sus compatriotas, a sus paisanos que se habían convertido y perseguían a esos creyentes. Y luego había gentiles que también eran paganos, inconversos, y también odiaban a esos creyentes judíos convertidos que ahora practicaban una ética totalmente distinta a la que practicaban antes de convertirse. Y Santiago dirige esta epístola a esos creyentes que están dispersos, creyentes de raza hebrea, como decimos en nuestro castizo, raza judía, que estaban pasando por pruebas y por dificultades. Esta epístola, este libro, 5 capítulos nada más, está escrito en un griego literario. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. La palabra koiné significa común, pero de ese koiné había 3 diferentes tipos. Había el koiné vulgar, aquel que la gente hablaba en la calle, en las plazas, en los mercados. Luego había un koiné conversacional. Ese es el koiné que Pablo utiliza en sus epístolas y es el que se utiliza en los evangelios también. Pero había otro koiné, el koiné literario, un koiné más refinado. Ese es el que Santiago usa, es el que utiliza el autor de la epístola a los hebreos y es el que utiliza Lucas, un hombre muy educado, médico, historiador, en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos de los Apóstoles. De manera que eso es a modo de trasfondo de esta epístola de Santiago, y debo decir que esto que voy a decir ahora es un poquitín más técnico, pero debo decirlo. Hay algunos libros del Antiguo Testamento que fueron objetados cuando el pueblo lo leyó. Algunos libros del Antiguo Testamento fueron objetados, no rechazados, sino objetados, por algunas razones. Por ejemplo,
El libro de Proverbios fue objetado porque parecía más bien una colección de aforismos, de expresiones, etc. Entonces el pueblo no estaba seguro de por qué ese libro estaba en el canon del Antiguo Testamento. El libro de Eclesiastés, porque tiene un sentido bastante materialista, y el pueblo se preguntó por qué ese libro. Y así algunos libros del Antiguo Testamento fueron objetados. A esos libros objetados se le llama antilegómena, es decir, libros hablados en contra, objetados. Y en el Nuevo Testamento también hay algunos libros objetados. Los teólogos de la iglesia primitiva se preocupaban mucho por saber quién fue el autor de cualquier libro que pretendía formar parte del canon de las Escrituras. Eran muy cuidadosos. La epístola a los hebreos, mire, estaba entre los libros objetados porque es un libro que no se sabe quién fue su autor humano, y los dirigentes tuvieron que escudriñarlo bien para entender que ese libro es palabra de Dios. La epístola de Judas, que está justo antes del Apocalipsis, fue un libro objetado, sobre la base de que hay una mención allí a un libro apócrifo y hay una gran similitud con la segunda epístola de Pedro, etc. Segunda de Pedro fue otro libro objetado, por el hecho de que no se sabía si Pedro de verdad había sido el autor del libro. Segunda y tercera de Juan fueron libros objetados porque parecen más bien cartas privadas. Y en la epístola de Santiago fue también un libro objetado, uno de esos antilegómenas, porque aparentemente contradice algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo. Solo en apariencia, hasta que se estudia el libro y se estudia literariamente, teológicamente, exegéticamente, y se llega a la conclusión de que no es así. Es más, mire, en el siglo XVI, Martín Lutero dijo que esta era una epístola de paja, cuando rechazó la epístola de Santiago. Posteriormente, Martín Lutero se retractó y reconoció la inspiración y la canonicidad de esta epístola de Santiago. Otros han dicho que la epístola esta de Santiago como que no tiene una unidad, no tiene un centro que une de verdad la epístola. Tampoco eso es correcto, como hemos de ver ahora. Esta epístola se puede dividir en párrafos, que es la mejor manera para estudiar las Escrituras, dividirla en párrafos. El versículo 1 es una breve introducción. Santiago, siervo, o mejor todavía, esclavo, la palabra griega ahí es la palabra doulos. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjese, este hombre, que en un tiempo no había creído en Jesucristo, ahora lo reconoce como Señor. Y lo pone al mismo nivel de Dios. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué tremenda fuerza tiene ese texto, porque este hombre, Santiago, reconoce que Jesucristo es Dios y lo pone al mismo nivel de Dios. Recordemos que las personas de la Trinidad son coiguales, consubstanciales y coeternas. Coiguales, tienen los mismos atributos. Consubstanciales, participan de la misma esencia o sustancia. Y coeternas, porque los tres han existido siempre. No hubo un instante en que el Padre existiese y el Hijo no existiese. Ni hubo un instante en que el Padre y el Hijo existiesen y el Espíritu no existiese.
Las tres personas de la Trinidad son coeternas, siempre han existido. Y la epístola es dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Esas 12 tribus tienen que ver con cristianos, con creyentes hebreos que están esparcidos por muchos sitios del mundo greco-romano de aquellos tiempos. Y le dirige una salutación, salud. Ahora, en el versículo 2 comienza, en realidad, el primer gran párrafo de esta epístola y se extiende hasta el versículo 11. Versículos del 2 al 11 constituyen el primer párrafo de esta epístola. Y ese primer párrafo trata sobre las pruebas. Ese es el tema de ese primer párrafo. Y la pregunta que ese primer párrafo ejecuta, realiza, formula es: ¿cuál debe ser la actitud, la respuesta del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del creyente, cuando se enfrenta a las pruebas? Y por supuesto, es importante entender qué es una prueba. Una prueba es algo que Dios envía a la vida del creyente para madurar su carácter. Las pruebas nos ayudan a madurar. Las pruebas son exámenes que nos ayudan a madurar. En la vida secular, cuando somos estudiantes, nos matriculamos para un número de asignaturas y llega el día en que el profesor anuncia que va a haber una prueba, un examen. Y el examen nos ayuda a saber si sabemos o no sabemos, si hemos aprendido o no hemos aprendido. De manera que en este párrafo, del 2 al 11, podríamos formularlo así: cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se enfrenta a las pruebas, el resultado es madurez. Voy a leer el texto. Dice Santiago: hermanos míos, mire el tono, es un tono pastoral el de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo. La idea ahí es tened por gozo completo, total. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La expresión diversas pruebas significa pruebas de todos los colores. Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando uno es probado, si es un hombre de fe, una mujer de fe, el resultado es paciencia. Y la palabra paciencia, una palabrita muy interesante en el texto griego, hipomene, significa permanecer debajo, no tirar la toalla, no abandonar el caso. Cuando uno está pasando por una prueba, si es una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, debe de resistir, debe aguantar, y el resultado va a ser paciencia. Dios nos va a dar la capacidad para aguantar, para resistir la prueba. Dice el apóstol: mas tenga la paciencia su obra completa. Deja que la prueba complete su ciclo. Es como la fruta que está en el árbol. Si tú la cortas antes de que adquiera su madurez, por así decir, la echas a perder. Los labradores saben cómo hacerlo. No cortan las manzanas antes de tiempo,
ni las naranjas antes de tiempo, la uva no se vendimia antes de tiempo. Hay un momento en el que esa fruta ha llegado al punto clave cuando se puede cortar. Y es lo que Santiago está diciendo aquí. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos. Perfecto no significa ser sin pecado. Perfecto significa, la palabra perfecto, teleios, significa maduro. Que uno tenga madurez. Ese es el punto crucial. Esa es la clave de la vida cristiana. Para eso es para lo que Dios ha dado dones espirituales a los creyentes. Para que seáis perfectos y cabales. Cabales, completos, sin que os falte cosa alguna. Esa última frase, sin que os falte cosa alguna, es lo que se llama en el estudio bíblico una frase epexegética. Explica lo que se ha dicho antes. Ser perfectos y cabales significa sin que os falte cosa alguna para vuestra vida espiritual, para vuestra vida cristiana. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Y qué es eso de que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? ¿Qué quiere decir Santiago? Si alguno de vosotros no sabe ni matemática, ni física, ni química, ni biología, ni de computación, esas cosas, ¿lo que quiere decir Santiago? ¿Falto de sabiduría? No. Falto de sabiduría, y es la sabiduría necesaria para entender por qué uno está pasando por la prueba. Esa es la sabiduría que uno necesita. Preguntar a Dios y delante de Dios en oración y pedir a Dios la ayuda, las fuerzas para poder aguantar, resistir y pasar por todo ese proceso de la prueba. Pídala a Dios, el cual da a todos los seres humanos. No, a todos los que le piden. ¿Y quiénes son los que le piden? Los creyentes. De manera que todos ahí es un todo que tiene sus límites. Se refiere a todos los creyentes que le piden a Dios. A todos abundantemente y sin reproche. Dios no regaña a aquel que le dice: Dios, ayúdame a entender por qué estoy pasando por esta prueba, y le será dado. Dice Santiago además, versículo 6, pero pida con fe, pida creyendo, no dudando nada. Otra frase exegética. Pedir con fe es pedir sin dudar nada, no dudando nada. Porque el que duda es semejante, dice ahí, a la onda del mar. En el texto original es el oleaje del mar. El que duda es como el oleaje del mar. Y esa es una figura de dicción. Ser como el oleaje del mar, eso habla de inconstancia. Las olas batidas. Yo vengo de una parte de Galicia que se llama Costa da Morte, Costa de la Muerte, porque allí las olas baten con una fuerza tremenda. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. El que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Y dice Santiago: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, la palabra ánimo ahí es la palabra psique, de doble alma, es el hombre inconstante, el hombre, la persona, hombre o mujer, indeciso, que no sabe si coger a la derecha o a la izquierda, o de frente o hacia atrás, no sabe qué hacer. Es la persona indecisa. Dice Santiago: no piense que tal persona recibirá cosa alguna del Señor,
porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque el humilde, el creyente humilde, también va a pasar por pruebas. Y dice además Santiago, pero el que es rico en su humillación, el rico también va a pasar por pruebas, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, todo creyente está sujeto, es susceptible a pasar por pruebas, por luchas, por dificultades, pero si nuestra fe está firme en el Señor y si afrontamos esa prueba con fe, el resultado va a ser madurez espiritual en la vida del creyente. Aguantar, resistir, y nuestro carácter va a madurar. Hay un segundo párrafo en este capítulo, versículo 12 es un versículo transicional, porque luego Santiago nos va a hablar no de las pruebas, sino de las tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No es lo mismo la tentación que la prueba. La prueba o pruebas vienen de Dios. Dios envía pruebas a nuestras vidas para madurar nuestro carácter. La tentación o tentaciones tienen dos fuentes. A veces le echamos la culpa al pobre diablo. Tiene la culpa. Satanás tiene toda la culpa. Él tiene bastante culpa, pero le echamos la culpa de todas las cosas. Pero mire, dentro de cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, como parte de lo que somos ahora, a partir de lo que pasó en el huerto del Edén, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa actúa a través de nuestros miembros, dice Santiago, dice la Escritura, a través de nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Y como vamos a ver aquí, Santiago no le echa la culpa a Satanás. Mire lo que dice Santiago. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quizá corona de vida no tenga que ver con lo que vamos a recibir en el cielo, sino corona de vida tiene que ver de la manera como vamos a vivir en la tierra. Plenitud de vida, con gozo y felicidad, incluso en medio de las pruebas. Ahora dice Santiago, versículo 13, ahí está el segundo párrafo, ahí comienza el segundo párrafo. Cuando alguno es tentado, no diga, Dios me está tentando. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no se origina en Dios. Dios no nos envía tentaciones, porque la tentación es una incitación a hacer el mal, lo malo. Y Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Sino, versículo 14, contraste, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire qué figura más linda usa Santiago ahí, como la de un pez que ve el anzuelo, y el pez lo que ve, ¿qué cosa es? La carnada, la lombriz que está ahí en el anzuelo. Él no ve el anzuelo, ve la lombriz, y dice, me voy a comer esta lombriz, pero para comerse la lombriz, tiene que tragarse el anzuelo, y eso es lo que le hace perder
su vida en realidad. Y dice Santiago, así ocurre. Mire lo que dice, cuando alguno es tentado no diga, Dios me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, mire lo que hace. Santiago lo compara al embarazo de una mujer. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo ahí? Que va a haber en la vida del cristiano tentaciones. Que esas tentaciones se originan en la propia naturaleza pecaminosa que uno tiene. Santiago lo llama concupiscencia. Ahí Santiago ni siquiera menciona a Satanás. Pero Santiago dice que cuando el hombre de fe, la mujer de fe, el hombre de Dios, la mujer de Dios, confronta la tentación, el resultado es firmeza. Cuando confronta las pruebas, el resultado es madurez. Pero cuando confronta la tentación, si es un hombre de fe, una mujer de fe, un creyente de fe, el resultado es firmeza. Para no caer, para no resbalar, para no desagradar a Dios. Dice Santiago, hermanos míos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable en su ser, en su esencia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es un versículo importante, porque a veces uno quiere dar toda la gloria de la salvación a uno mismo, al hombre, pero mire lo que dice Santiago aquí, Él, Dios de su voluntad. Cuando tú no querías ser salvo, Dios te buscó y te salvó. Él de su voluntad nos hizo, voz pasiva. Yo no me hice, Él me hizo. Y tenemos que tener eso en mente. Que hay muchas cosas con las que nosotros no tenemos nada que ver en la vida nuestra. Te hago preguntas retóricas. ¿Dónde naciste? ¿Por qué naciste allí donde naciste? Tú no escogiste el lugar de nacer. Tus padres. ¿Tú escogiste a tus padres? No. ¿Cómo te llamas? ¿Tú te diste ese nombre que tienes? No. ¿Qué día naciste? ¿Tú naciste el día que tú querías nacer? No. Entonces, no te des mucho bombo y platillo. Dale la gloria a Dios de estas cosas. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, esos son dos párrafos importantes de este capítulo. El primer párrafo, ¿qué hace el hombre de fe cuando confronta las pruebas? ¿Qué ocurre cuando el hombre de fe confronta? Lo que ocurre es madurez, si es un hombre de fe. ¿Qué ocurre cuando el hombre de fe confronta la tentación? Si es un hombre de fe genuina, el resultado va a ser firmeza. Pero hay un tercer párrafo aquí que quiero tratar antes de terminar. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual
desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora Santiago nos va a decir qué ocurre cuando el hombre de fe o la mujer de fe, el hombre de Dios, la mujer de Dios, confronta la palabra de Dios. Y dice Santiago que debemos de mirar, recibir la palabra con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, mire qué raro, estas personas eran salvas, ya eran salvos, por eso Santiago les escribe. ¿Y por qué Santiago dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas? Porque la palabra salvar también significa librar. Librar de tropiezo, librar de caer, librar de fracaso. Y si uno confía en Dios y en su palabra, va a ser librado de estas cosas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Debemos de ser oidores de la palabra, sí o no? Sí, pero debemos de ser, ¿qué? Hacedores de ella. No solo oidores, sino hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, esa es la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. La religión no salva a nadie. Ninguna religión salva a nadie. Pero aquí está hablando Santiago de la práctica religiosa. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, luego va a hablar en el capítulo 3 de la lengua. Y lo que nos está diciendo aquí es que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente de fe, el hombre de fe, confronta la palabra de Dios, el resultado es frutos que honran y glorifican a Dios. ¿Qué ocurre cuando el hombre de fe confronta las pruebas? El resultado es madurez. ¿Qué ocurre cuando el hombre de fe confronta la tentación? El resultado es firmeza. ¿Qué ocurre cuando el hombre de Dios confronta la palabra de Dios? El resultado es frutos que honran y glorifican a Dios. Dicen que hace años hubo un científico que salía a dar conferencias por muchos sitios, lo invitaban a diferentes lugares, llevaba años dando las conferencias y tenía un chofer que lo acompañaba donde quiera que él iba. Un día le dijo el chofer: oye, estoy cansado de dar las mismas conferencias. Tú me has estado acompañando por 10, 15 años y te sabes mis conferencias de memoria. Vamos a hacer una cosa: la próxima vez tú te vistes de científico y yo me visto de chofer. Tú das la conferencia y así yo descanso. Bueno, llegó el tiempo. El chofer se vistió de científico y el científico se puso el traje de chofer y se sentó por allí. El chofer dio la conferencia impecable, no faltó ni punto, ni coma, ni acento, ni nada. Terminó, iba a bajar y alguien de allá le dijo: ¡Ey, no baje! Y dice: yo tengo una pregunta que hacerle.
y le soltó una pregunta de esas muy rebuscada, difícil. Y el chofer lo miró y le dijo: señor, esa pregunta que usted me ha hecho es tan sencilla que hasta mi chofer se la puede contestar. Así es que espero que esta noche, si hay alguna pregunta, al final, que os sintáis con libertad de hacerla, aunque tenga que apelar a mi chofer, que es Natanael, en esta noche, para que conteste la pregunta. Generalmente hay personas que tienen preguntas, que tienen alguna duda, y si la escriben es mucho mejor que hacerla así extemporáneamente. Y por lo menos 3 preguntas podríamos contestar si hubiese. Quizá no haya ninguna. En mis años de maestro he aprendido que cuando no hay preguntas es o porque nadie ha entendido nada o porque lo entendieron demasiado bien. Así es que espero que si hay alguna pregunta que sea así, porque alguien tenga alguna duda honesta y que podamos ayudar a cualquier persona. Generalmente lo que no me gusta es contestar preguntas a solas, en privado, a menos que sea algo que por fuerza tenga que ser así, pero si es algo de lo que se ha estudiado es mejor hacerlo para que todos nos beneficiemos. Capítulo 2 de la Epístola de Santiago. Este párrafo, el primer párrafo del capítulo 2, abarca los versículos del 1 al 13. Voy a leer el párrafo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lindo pasaje, lindo párrafo, donde Santiago nos habla de qué hace el hombre de fe
o la mujer de fe, o el creyente de fe, cuando confronta a otra persona. Y Santiago nos da aquí toda una ilustración. Dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, y luego dice, porque si en vuestra congregación. Interesante que la palabra congregación ahí es la palabra griega sinagoga. Y esto nos hace pensar que Santiago está escribiendo muy temprano en la historia de la Iglesia. Es por eso que dije que probablemente esta fue la primera epístola, quizá el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse. Santiago presenta esta ilustración. Entra alguien en la congregación. Hay alguien que está presidiendo y ve que el que entra trae ropa espléndida. La ropa espléndida ahí es ropa brillante, ropa que indica que la persona que lleva esa ropa es alguien importante. Y no solo eso, dice que también este hombre lleva anillo de oro. En realidad el texto es muy enfático. El texto dice lleva dedo de oro. Es decir, que llevaba más de un anillo. Yo he visto algunas personas hoy día que llevan muchos anillos. Bueno, este evidentemente llevaba más de uno en uno de sus dedos, que daba la impresión de que el dedo era de oro. Y también entra una persona mal vestida, una persona pobremente vestida. La vestidura de aquella persona indicaba que era pobre. Y el que está presidiendo, sin hacer ningún otro juicio más que la apariencia externa, da al hombre bien vestido el lugar de honor y al hombre pobremente vestido el lugar del esclavo, solo sobre la base de la apariencia externa. Y os digo que podemos equivocarnos mucho cuando juzgamos sobre la base de la apariencia externa. Dice Santiago, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esa es la idea de un juez que debe de ser imparcial a la hora de juzgar, pero sobre la base de evidencias externas superfluas, ha decidido ya antes del juicio el veredicto. Qué terrible, que uno tenga que comparecer delante de un juez que ha hecho ya su juicio, ha dictado su veredicto antes de ventilar el caso. Santiago dice, hermanos míos, amados, observad el tono pastoral de Santiago. Esta es una de las cosas lindas de esta epístola. Hay un tono pastoral, cariñoso, amoroso, lleno de gracia, pero lleno de firmeza. Y a veces uno tiene la impresión de que la rectitud y la firmeza está reñido con el amor. Uno puede corregir a una persona, a un hijo, a un miembro de la congregación, hacerlo con amor y con misericordia y con gracia, pero hacerlo con firmeza. Hermanos míos amados, oíd, dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y ahora Santiago nos va a hablar de la elección. Hay creyentes, hay personas, yo conozco algunos, que no creen en la elección divina. Y honestamente, el que no crea en la elección divina no entiende la Biblia.
porque la Biblia de principio a fin habla de elección. Abraham no andaba buscando a Dios, fue Dios quien buscó a Abraham. Noé no andaba buscando a Dios, fue Dios quien buscó a Noé. Pablo no andaba buscando a Jesucristo, fue Jesucristo quien encontró a Pablo en el camino a Damasco. Y la Biblia nos habla mucho de elección. Pablo habla de eso en su carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Dice en la Reina Valera, en Él, la mejor traducción sería por Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bueno, cada cual tiene que estudiar esos versículos y no llevarse por lógica, ni llevarse por sentimientos, ni llevarse por emociones, ni por otras cosas, sino por la palabra de Dios. Si somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. A veces no nos va a gustar, pero no es cuestión de gusto, es cuestión de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, Santiago nos va a dar aquí algunas razones de por qué Dios elige y cuál es la base de la elección divina. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. En realidad, lo que Santiago está diciendo aquí, por los versículos anteriores, es que el creyente debe ser imparcial. Que el cristiano debe practicar la imparcialidad. Que el hombre de fe, la mujer de fe, debe practicar la imparcialidad. Que cuando el hombre de fe, la mujer de fe, el cristiano de fe confronta a otra persona, el resultado debe ser imparcialidad. No ser parciales, no discriminar a personas, particularmente sobre la base de la apariencia externa. Dice Santiago, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Lo que Santiago está diciendo es que así como la elección divina, cuando Dios elige, esa elección de Dios es imparcial. Dios no elige a nadie porque sea guapo o guapa o inteligente o sea bueno o sea amable. Dios no elige a nadie sobre esa base. Es más, la Biblia dice varias veces en el Génesis, y lo dice también Pablo en la carta a los Romanos, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Quién era mejor de los dos, humanamente hablando? Esaú era mejor. Jacob, la palabra Jacob en hebreo significa mentiroso, engañador, tramposo. Imagínate que uno lleve ese nombre en la cultura hebrea y te llamen tramposo, ven acá. Mentiroso, quiero hablar contigo. Dice la palabra que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Por eso sabe que Dios tuvo que hacer una obra con Jacob. Dios transformó a Jacob, lo regeneró y le dio un nuevo nombre.
En lugar de Jacob le puso por nombre Israel. Israel, el que lucha con Dios, que lucha con Dios. Entonces, Santiago nos da aquí una razón importante de por qué nosotros debemos de practicar la imparcialidad. En primer lugar, porque Dios es imparcial en su elección. Segundo lugar, Santiago nos da una segunda razón en el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Una segunda razón de por qué debemos de ser imparciales es porque la Biblia lo manda. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es imparcial, la Biblia nos manda ser imparciales, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cosa que no hacemos muchas veces. Entendemos lo que eso quiere decir, sabemos lo que quiere decir, pero no lo practicamos. A Jesucristo los fariseos le preguntaron en cierta ocasión, ¿cuál es el más grande mandamiento? Creo que por Mateo 22. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Jesucristo le dijo, el primero y más grande de los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dijo, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, luego Santiago da algunas razones aquí, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Aquellas personas a las que Santiago escribe eran culturalmente judíos, hebreos, y entendían el Antiguo Testamento, debieron de haberlo entendido, leían el Antiguo Testamento, y entendían eso del más grande de todos los mandamientos, y el mandamiento de amar a su prójimo como a uno mismo. Y ahora Santiago les dice, les da otra razón de por qué debemos de ser imparciales. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué dice Santiago? Que hay una tercera razón importante de por qué debemos de ser imparciales, que no debemos de discriminar a otras personas, y mucho menos a otros creyentes, porque un día tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Después del rapto de la iglesia, tendrá lugar el tribunal de Cristo. Y si bien es cierto que en el tribunal de Cristo el creyente, como persona, como individuo, no será juzgado, sus obras sí serán juzgadas. Si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada cual, de cada uno, será probada, examinada, así como por fuego. De manera que Santiago nos dice aquí, ¿qué debe hacer el hombre de fe cuando confronta a una persona, a otra persona? Debe ser imparcial, no debe discriminar. Y Santiago nos da 3 razones fundamentales de por qué debemos de tomar esa actitud. Primera, porque Dios lo hace. En su elección divina, Dios es imparcial. Dios es imparcial. Dios no elige a nadie sobre la base de cualidades que la persona tenga o no tenga. Dios es imparcial. Segunda razón, la Biblia nos manda a ser imparciales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercera razón, habrá un juicio que se llama el tribunal de Cristo, el Bemá de Cristo, delante del cual todos los creyentes tendremos que comparecer. En este capítulo 2 hay otro párrafo que probablemente sea el más difícil
de toda la epístola. Comienza con el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe, y no tiene obras? Dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? En el texto original, una mejor lectura sería, ¿podrá esa fe salvarle? Esa fe que dice, yo tengo fe, pero es una fe vacía, no tiene obras. Y esto nos guía a estudiar, debemos de hacerlo, el contraste entre la fe y las obras, la relación entre la fe y las obras. La fe y las obras no son dos verdades reñidas, no se oponen la una a la otra, es más, se complementan la una a la otra. Cuando hay una fe genuina, va a haber buenas obras. Y si hay buenas obras, es porque existe una fe genuina. De manera que esas dos cosas no están reñidas la una contra la otra. Hay algunas cuestiones, yo pertenezco a las asambleas de hermanos libres y he estudiado con profesores, maestros y pastores de las asambleas de hermanos libres. A veces algunas cuestiones como estas no se nos ha enseñado con toda claridad. Y en la enseñanza bíblica hay que ser claros y precisos. A veces hablamos de la dispensación de la ley. Antiguo Testamento, dispensación de la ley. Y hablamos de la dispensación de la gracia. ¿Alguien ha oído eso alguna vez? Sí, casi todos. Pero a veces se ha hablado de la dispensación de la ley como si durante el período de la ley no hubiese habido gracia. Y la realidad es que durante la dispensación de la ley hubo mucha gracia de Dios. Es más, fíjese si hubo gracia de Dios, que el acto mismo de Dios de dar la ley al pueblo, ese fue un acto de gracia, para que el pueblo supiese cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios, cómo separarse de los paganos, y como dice Pablo en una de sus epístolas, la ley es como un ayo que nos lleva, nos conduce a Cristo. Entonces, no es correcto decir dispensación de la ley como si no hubiese habido gracia, como tampoco es correcto decir dispensación de la gracia como si no hubiese ley. Vivimos en la dispensación de la gracia, pero tampoco estamos exentos de ley o de leyes. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay muchos mandamientos. Y un mandamiento es una ley. Cristo dijo, amaos unos a otros, y eso es una ley. Y el Señor dice, sed compasivos unos con los otros, eso es ley. Solo que en el Nuevo Testamento, el que quebranta esos mandamientos no es apedreado, como hubiese sido en el Antiguo Testamento. Uno de mis profesores en la escuela bíblica me dio una vez, o nos dio una linda ilustración. Dice, a veces tú vas por una carretera, vas entrando en un pueblecito y ves un letrero que dice velocidad 50 kilómetros la hora, digamos, y dice controlada por radar. Eso es ley. Y a lo mejor sigues conduciendo
Y más adelante vas a entrar en otro pueblo y te encuentras un letrero que dice: los buenos ciudadanos conducen a 50 kilómetros por hora. Eso es gracia, ¿eh? Y así es la diferencia entre ley y gracia. La misma cosa, pero dicha de manera diferente. Muy bien, este pasaje tiene que ver con eso. Dice aquí Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos, desnudos ahí no es como uno vino al mundo, sino pobremente vestido, una poca ropa, llevar poca ropa. La palabrita griega es gimnos, como gimnasia, como cuando uno va a hacer gimnasia, uno lleva poca ropa, porque es para hacer gimnasia, uno no se viste de cuello y corbata para ir al gimnasio. Bien, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, le da una palmadita, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está asumiendo que el que le dice a ese hermano o hermana, le da la palabra y le dice, ve en paz, tiene ahí en su bolsa, en su bolsillo, en su billetera, los medios para aliviar la condición de precariedad de esa persona, y no lo hace. Y eso ocurre muchas veces. Esta epístola es muy práctica, muy, muy práctica. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es como el bebé que muere al nacer. Nació, pero nació muerto. Y es lo que Santiago está diciendo aquí. Que si hay una fe viva, esa fe viva va a producir buenas obras. Y si hay buenas obras que agradan a Dios, esas buenas obras son el producto de una fe genuina, una fe verdadera. Dice Santiago, pero alguno dirá. Ahora, Santiago asume que hay un interlocutor, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Mire cómo sabe teología este. Cree que Dios es uno, eso es bastante. Dice Santiago, eso no vale. También los demonios creen y tiemblan. Uno puede tener mucha teología en su bagaje, pero estar vacío. Los demonios creen y tiemblan. Y ahora Santiago va a usar a Abraham como ejemplo. Este fue el pasaje que Martín Lutero estudió y concluyó que esta epístola era una epístola de paja, porque él creía que Santiago contradecía a Pablo, cosa que no es correcta, y cosa que posteriormente Lutero estudió y se dio cuenta que estaba equivocado. Dice versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver, ¿cuándo fue que Abraham ofreció a Isaac sobre el altar?
Bueno, mientras lo pensáis, fue en Génesis capítulo 22. ¿Cuándo fue que Abraham fue justificado, declarado justo por Dios? Capítulo 15 y versículo 6. Es decir, hay 7 capítulos de diferencia entre cuando Abraham es declarado justo por Dios sobre la base de la fe y cuando Abraham ofrece en obediencia a la palabra de Dios a Isaac sobre el altar. Es decir, Isaac ya tenía 17 años. 17 años cuando eso, cuando lo de ofrecerlo ocurrió. Y probablemente entre el tiempo de cuando Dios declara a Abraham justo por la fe, justificado por la fe, y cuando él ofrece a Isaac, transcurre alrededor de 35 años. Tiempo largo. Digo algo más, porque ahí se menciona la palabra justificación. Cuando una persona es declarada justa por Dios, que Dios no hace justo a nadie, Dios declara justo al pecador. Cuando una persona es declarada justa por Dios, esa persona es plenamente, totalmente salva. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Una persona que ha sido declarada justa por Dios es una persona plenamente, totalmente salva. Bien dice aquí Santiago, ¿mas quieres tú saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios? Entonces, lo que Santiago está haciendo aquí es diciéndonos que hay un doble aspecto de la justificación. Hay un aspecto vertical. Ese es el aspecto forense que llaman los teólogos. Dios, de manera forense, declara justo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Al declararlo justo, esa persona es plenamente salva. Pero esa es una justicia declarada por Dios sobre la persona, sobre el pecador. Y es algo que tiene que ver con la relación entre Dios y el pecador y Dios. Ese es ese aspecto de la justicia. Pero luego hay otro aspecto de la justicia, que es al que Santiago concretamente se refiere. Ese es el aspecto horizontal. El hombre que ha sido declarado justo por Dios vive en una comunidad, vive en un vecindario, vive en un barrio, pertenece a una congregación. Y esa persona tiene que demostrar por medio de su vida, por medio de las cosas que dice, de las cosas que hace, que de verdad es una persona creyente, que de verdad es una persona justificada. Y es lo que dice aquí Santiago. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, pero delante de los hombres. El hombre es justificado por las obras delante de los hombres, delante de sus semejantes, y no solamente por la fe. Solamente por la fe él es justificado delante de Dios. Delante de Dios
no somos justificados por obras. Esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 4, que quizá haríamos bien en mirar Romanos capítulo 4, porque trata precisamente del caso de Abraham y lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Dice el capítulo 4, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la Escritura dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6, y Dios declaró a Abraham justo. Años después, posteriormente, cuando Isaac tenía 17 años, Dios quiso probar la fe de Abraham y le dijo, ofréceme a tu hijo Isaac en un altar. Y Abraham obedeció a Dios. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Llevó consigo una comitiva, llevó a varias personas, a varios de sus siervos, hasta el monte Moria. Y los siervos de Abraham vieron lo que Abraham iba a hacer. Y aquellos siervos vieron la fe de Abraham. Y vieron que la fe de Abraham era real. Y la fe de Abraham en aquel día, con aquel acto, llegó a un estado de madurez, a un nivel de madurez. De manera que el hombre, en lo que a Dios respecta, es justificado única y exclusivamente por la fe, sin que intervenga obra alguna. Solo los méritos de Cristo son suficientes para que una persona sea declarada justa delante de Dios. Eso es la justicia de Dios. Y sabe, la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Esto es lo que Pablo dice allí en Romanos 1. La justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. No en las obras, sino en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y cuando una persona pone su fe en Cristo, la justicia de Cristo, que es igual a la justicia de Dios, es colocada sobre esa persona que ha creído. Del Señor, pecador salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Busca un lugar